Última hora. Hay un momento en toda negociación en que la balanza cambia, en que el que llevaba semanas apretando de repente tiene las manos ocupadas con sus propios problemas, en que el que recibía los golpes se da cuenta de que su contraparte ya no puede lanzar más. Ese momento, para México y para Claudia Sheinbaum, llegó esta semana. Y si el gobierno mexicano no lo aprovecha ahora, puede que no vuelva a tener una oportunidad igual en lo que queda del sexenio. Porque lo que está pasando con el gobierno americano en este momento no tiene precedentes en lo que va del segundo mandato de Trump. Un juez federal acaba de destruir el escudo de inmunidad presidencial que Trump usó durante 5 años para protegerse de la justicia. Las encuestas muestran que solo el 34% de los americanos aprueba su gestión, el nivel más bajo de su historial político. Solo el 22% aprueba su manejo de la economía. Su propio partido empieza a tomar distancia con movimientos discretos pero perceptibles de cara a las elecciones de medio término de noviembre. Y en el frente judicial, los jueces federales han dictaminado que Trump violó órdenes judiciales en 31 demandas distintas en menos de año y medio. No es un presidente en la cima de su poder. Es un presidente que está peleando en demasiados frentes al mismo tiempo. Y eso, para México, es una ventana que no va a estar abierta para siempre. Quédate hasta el final porque en este video vamos a hacer algo que muy pocos análisis se atreven a hacer. No vamos a limitarnos a describir lo que está pasando, sino a explicar lo que México debería hacer con ello. ¿Cuál es la jugada? ¿Cuál es el momento exacto para hacerla? ¿Y qué puede ganar Sheinbaum si aprovecha esta oportunidad con la inteligencia y la precisión que el momento requiere? Para entender por qué este momento es tan especial, hay que entender primero cómo funciona el poder en las negociaciones internacionales. En cualquier mesa de negociación, lo que determina quién cede y quién no cede no es solo la fuerza económica de cada parte. Es también la situación política interna de cada gobierno. Un presidente que tiene el 70% de aprobación, que controla su Congreso, que no tiene problemas legales y que acaba de ganar unas elecciones, puede negociar desde una posición de fuerza enorme. Puede decirle a su contraparte que si no acepta sus condiciones, no hay trato, y su contraparte le cree, porque sabe que el político tiene respaldo para mantener esa postura el tiempo que sea necesario. Pero un presidente que tiene el 34% de aprobación, que está siendo demandado en tribunales civiles, que tiene a sus propios jueces dictaminando que viola la Constitución, que enfrenta elecciones de medio término en 6 meses donde puede perder el control del Congreso, ese presidente negocia desde una posición muy diferente. Necesita victorias. Necesita mostrarle a su electorado que está ganando. Necesita resultados concretos antes de noviembre que pueda presentar como logros en campaña. Y esa necesidad de resultados es exactamente la vulnerabilidad que México puede explotar. Los números son devastadores. Su aprobación cayó del 47% cuando asumió en enero de 2025 al 34% en abril de 2026. Una caída de 13 puntos en poco más de un año. Entre los votantes independientes, que son los que deciden las elecciones en Estados Unidos, solo el 26% lo aprueba. Entre los americanos que ganan menos de $50,000 al año, que son la base trabajadora que Trump prometió proteger con sus políticas comerciales, solo el 35% lo aprueba. Eso significa que los aranceles y la guerra comercial, que se suponía iban a ser populares porque iban a proteger los empleos americanos, están fallando en convencer al votante de que le están haciendo bien. Y la razón es simple y directa. Los aranceles suben los precios. Cuando Trump impone un arancel del 25% al acero mexicano, ese costo no lo absorbe México. Lo absorben las empresas americanas que compran ese acero. Y esas empresas se lo trasladan al consumidor americano en el precio final de sus productos. Un refrigerador cuesta más. Una camioneta cuesta más. Un paquete de tortillas cuesta más porque el maíz que se usa para hacerlas se importa de México con un arancel adicional. El americano de clase media que votó por Trump
porque le prometió que iba a bajar el costo de vida, está viendo exactamente lo contrario. Y eso se refleja en las encuestas con una claridad que no deja lugar a interpretaciones. Hay un dato adicional que refuerza todo esto y que muy pocos analistas están señalando. El conflicto con Irán, que empezó el 28 de febrero, disparó el precio de la gasolina en Estados Unidos de manera significativa. Y cuando la gasolina sube, todo sube. El transporte de mercancías cuesta más. La comida en los supermercados cuesta más. Los servicios básicos cuestan más. Es un impuesto invisible que golpea a todos los americanos cada vez que van a la gasolinera. Y ese impuesto invisible, combinado con los aranceles que encarecieron los productos importados, está construyendo una percepción de crisis económica cotidiana que las cifras macroeconómicas no siempre capturan, pero que las encuestas sí reflejan. La gente no vota con el PIB, vota con lo que paga en el supermercado. Y lo que está pagando en el supermercado está subiendo. Esa es la vulnerabilidad número 1 en este momento. Sus propias políticas comerciales están castigando a los votantes que lo pusieron en el poder. Y él lo sabe. Por eso la reducción arancelaria al acero mexicano que ofreció hace unos días, aunque vino cargada de condiciones, fue una señal de que hay margen para negociar. Que Trump necesita poder decirle a su electorado antes de noviembre que llegó a acuerdos comerciales que benefician a los americanos. Que no solo peleó, sino que también ganó algo concreto en la mesa. México tiene que entrar a esa mesa con una claridad absoluta sobre lo que quiere y lo que puede conseguir. Y lo que puede conseguir ahora, con Trump debilitado y con el reloj electoral corriendo en su contra, es considerablemente más de lo que podría haber conseguido hace 6 meses. Porque el margen de concesión es mayor cuando se necesitan victorias que cuando se está en la cima de la popularidad, y se puede dar el lujo de esperar. La lista de lo que México quiere de esta negociación es concreta. 0 aranceles al acero y al aluminio mexicano que cumpla con las reglas de origen del TEMEC. 0 aranceles a los vehículos fabricados en México. Que los autos mexicanos no reciban peor trato que los que vienen de Europa o de Corea del Sur, con los que Washington ya negoció condiciones preferenciales, y que cualquier mecanismo de verificación o de sanción que se incluya en el nuevo TEMEC respete la soberanía mexicana y no se convierta en una puerta trasera para la intervención extranjera en los asuntos internos del país. Esas condiciones no son negociables en el discurso público de Sheinbaum. Y ahora mismo, con el gobierno americano al 34% de aprobación y con elecciones de medio término en noviembre, tienen más posibilidades de ser aceptadas que en cualquier otro momento desde que empezó esta negociación. Pero hay algo más que México puede hacer que va mucho más allá de la mesa del TMC. Puede aprovechar la debilidad política del gobierno americano para enviarle mensajes claros en otros frentes. El tema del gobernador de Sinaloa, por ejemplo, es un tema que Washington usó como palanca de presión precisamente cuando estaba buscando demostrarle a su base que era duro con México. Pero si la Casa Blanca está al 34% y necesita buenos titulares de cara a noviembre, una cooperación discreta de México en ese caso, hecha en los términos de México y no en los términos de Washington, puede convertirse en un gesto que ambos lados interpreten como una victoria. Washington puede decir que México cooperó. México puede decir que actuó con soberanía y según sus propias leyes. Y ese tipo de narrativas paralelas, donde ambos lados ganan algo ante su propia audiencia, son exactamente las que sostienen los acuerdos cuando las posiciones de fondo son difíciles de conciliar. Hay otro frente que México puede usar en este momento y que muy pocos análisis están incluyendo. Las elecciones de noviembre en Estados Unidos no son solo una amenaza para el gobierno americano. Son también una oportunidad para México. Si los republicanos pierden el control del Congreso en noviembre, Trump pierde capacidad legislativa. Si Trump pierde capacidad legislativa, su margen para imponer condiciones comerciales a México se reduce drásticamente. Porque muchos de los mecanismos que Washington usa para presionar a México requieren la cooperación del Congreso para sostenerse en el tiempo. Sin mayoría en las dos cámaras, la agenda comercial de Trump se vuelve mucho más difícil de ejecutar.
Eso significa que México tiene un incentivo enorme para que las negociaciones del TMEC lleguen a un acuerdo antes de noviembre. No porque México deba correr, sino porque un acuerdo firmado antes de las elecciones americanas es un acuerdo que queda establecido independientemente de lo que pase con el equilibrio de poder en el Congreso americano. Es una certeza, una garantía, algo que ningún resultado electoral puede deshacer fácilmente una vez que está firmado y ratificado. El periódico Excelsior publicó esta semana un análisis que resume perfectamente la oportunidad que México tiene ante sí. Carlos Loret de Mola escribió que el caso Rocha Moya es la gran oportunidad de Claudia. Y tiene razón. No porque México deba ceder ante la presión americana, sino porque manejar ese caso con transparencia, con independencia institucional real y con resultados concretos, le da a Sheinbaum la credibilidad que necesita para sentarse con Washington y decir: «Estamos haciendo nuestra parte. Ahora ustedes hagan la suya. Quiten los aranceles al acero. Traten a los autos mexicanos igual que a los europeos». Esa es la jugada. No es una jugada de confrontación. Es una jugada de posicionamiento estratégico que aprovecha el momento político del gobierno americano para obtener concesiones reales antes de que las elecciones de medio término cambien el tablero. Porque si Washington recupera popularidad en el segundo semestre, el margen de concesión se reduce. Y si los republicanos pierden el Congreso en noviembre, pero endurecen su postura para movilizar a su base, el margen también se reduce. Hay que decir también lo que México no debe hacer. No debe caer en la sobreconfianza. La debilidad política del gobierno americano no significa que los aranceles hayan desaparecido, ni que la presión sobre el narco haya bajado. Significa solo que el margen de negociación es mayor ahora. Y ese margen hay que usarlo con precisión, no con arrogancia. En diplomacia, humillar a la contraparte en público cierra los canales que están abiertos en privado. La jugada inteligente es hablar con respeto en público y negociar con dureza en privado. La ventana está abierta ahora. El gobierno americano está al 34%. Sus jueces lo frenan. Su partido está nervioso. Y la reunión del TMEC es el 25 de mayo. Sheinbaum ha demostrado durante los meses más difíciles de su presidencia que la política exterior no se gana con discursos, sino con movimientos precisos en el momento adecuado. Este es ese momento. La pregunta es si México va a aprovecharlo. En Línea Roja estaremos aquí el 25 de mayo para contártelo. Suscríbete, activa la campana y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Sheinbaum va a aprovechar esta ventana histórica o la va a dejar pasar?